Bueno, soy Pablo, estoy incapacitado y pensionado por una lesión sufrida y aún así me acusaron de ser pandillero. Hoy he decidido compartir mi historia, que se conozca la verdad porque me han empañado mi identidad y la de muchos inocentes que siguen presos en el régimen de excepción. Aún tengo temor, por eso no escucharán ni mi voz ni mi verdadero nombre. Tengo miedo de que me vuelvan a capturar. Mi proceso no ha terminado y no quisiera regresar a ese infierno. Cuando llegaron enfrente de mi casa, uno de los policías le dijo al otro, le dijo. ¿Hay algún problema?, les pregunté yo. Me dijeron que debía acompañarlos a la delegación a confirmar datos. Más tarde me di cuenta de que era la típica mentira que les daban a todos. Creo que mi error fue haber estado en la calle y no adentro de la casa, porque cuando te llevan a la delegación ya no regresas. Mi casa es sencilla y yo tenía entendido que sin orden no podían sacarme, pero yo salí y se las puse fácil. Por suerte estaba solo, porque si hubiera estado mi niña menor hubiese sido más difícil dejarla sola. No me maltrataron en la patrulla ni nada, pero solo me dieron un chance que le mandara un mensaje a mi esposa. Apenas le pude avisar y me quitaron el teléfono de la mano. En la delegación comenzaron a revisar mis conversaciones y mis fotos. No encontraron nada. Me preguntaban por la música que escucho y una imagen que criticaba los lujos de los diputados de la Asamblea Legislativa les llamó la atención. Luego me dijeron que me procesarían por agrupaciones. Yo conozco la ley, conozco ese artículo y les pregunté que qué había hecho y que dónde estaban las otras personas con las que me relacionaban. Tenés que hacerle huevo, me dijeron. Este proceso no te lo vas a quitar porque tenemos una llamada anónima del 123. Entonces me preocupé, pues, porque yo velo por mi familia y por mi negocio. En la delegación me preguntaron que qué me había pasado. Yo tuve un accidente y quedé lisiado a consecuencia de ello. Les expliqué todo, no les importó. Me miraban de pies a cabeza por mi manera de vestir y por mis tatuajes. Me tenían rodeado de detectives haciéndome preguntas por mis tatuajes. Ellos no entienden que esto es algo cultural. En eso me dijeron que me iban a procesar como un homeboy, palabrero de la zona y extorsionador. A la tarde siguiente un abogado llegó y me dijo que estaba difícil por el régimen. Me regresaron a la Bartolina y había un policía que era irrespetuoso conmigo. En las Bartolinas no hay baños, no hay taza de inodoro y para orinar y defecar hay que acurrucarse sobre un tubo de plástico que sobresale del suelo. Por mi condición física pues se me complicaba. Se lo dije a ese policía y me respondió que eso no era por lo que él tenía que preocuparse, que esos eran los baños. Por suerte los compañeros me ayudaban, pero al tercer día de intentarlo yo no podía defecar y le pedía de favor de nuevo a ese policía para que me permitiera usar un baño que estaba en el recinto. Me dijo que no, que yo haciéndome lesionado estaba para querer tener privilegios. Yo les pedía que llegara un médico para que diera la referencia de mi caso, porque a mí afuera me miraban especialistas, pero con la firma de un médico general se dejaron ir conmigo, como para justificar que podía aguantar el mismo trato que los otros reos, que no tenían los problemas que tengo yo. Cuando me trasladaron a la cárcel yo llevaba un papel higiénico, una pasta dental y una crema. Me lo botaron, solo me dejaron entrar con el cepillo y una pasta blanca. La medicina también me la quitaron. Luego me pasaron a un cuarto donde me rasuraron todo el pelo, pero con una rasuradora que ya ni tenía filo. En realidad era como si me lo arrancaran. Uno salía con toda la cabeza y la frente llena de sangre. Y así todos, uno por uno. En el penal nos trasladaron a un sector que se suponía que era uno donde estaríamos más cómodos, aquellos que llevábamos problemas físicos o enfermedades crónicas. Pero la verdad es que fue peor. Ahí mandaban unos reos con privilegios, por antigüedad, porque era como coordinadores o grupos de los reos en fase de confianza. Ellos por recibir cualquier beneficio se venden para fregar a los otros reos. La celda ya saturada en teoría alcanzaba para 60 personas, pero ahí habíamos 150. Después llegamos a ser 330. En el catre que yo estaba para 2 personas dormíamos 5 personas. Yo dormía en medio, con los pies de uno y otro a los costados. Otros dormían en unas especies de hamacas colgadas de los barandales. En el día nos tocaba estar sentados en un espacio de unos 30 centímetros por reo, porque nadie podía estar parado, pues porque ya al estar parado tapábamos la entrada de aire.
Quizá la única ventaja que teníamos de estar en ese sector de los coordinadores y los reos de confianza es que siempre había agua y la comida llegaba de manera frecuente, pero era una comida que no se podía llamar comida. Un poquito de casamiento, pero sin alma, sin sal, sin nada. Un día a la semana llegaba un huevo duro, otro día una cucharada de crema y otro día un pan de trigo, pero sin sabor. A veces en el almuerzo también daban un poquito de arroz salcochado, simple. Con suerte daban un poquito de macarrones, que era lo único que se lograba comer. En las cenas, arroz salcochado y un poquito de frijoles molidos, pero sin nada, nada. Pasábamos todo el tiempo encerrados. Solo nos dejaban salir 2 días a la semana a la cancha y ahí la mayoría aprovechaba para estirarse o hacer medio ejercicio. No duraba mucho la salida, quedaba como unos 20 minutos cada una. En la celda, entre los reos privilegiados, estaban unos que ya eran condenados, los promotores que le decían, los rancheros y los reos de confianza, los que andaban de amarillo. Decían que ese era el sector con más beneficios, pero en realidad quizá era el peor de todos. Ahí había algunas gentes con una mente podrida. Ellos tenían su propio camarote, su propia colchoneta y pareja. Ellos estaban pendientes de los nuevos reos que llegaban, los jóvenes sobre todo. Bichitos les dicen ellos. Se los llevaban para su celda o su catre y ahí los conquistan como se conquista a su mujer y los hacen su pareja, quieran o no quieran, a la vista de todos. Y nadie puede hacer nada o decir nada, nada. Los mismos reos se encargan de que se calle lo que ocurre ahí. Ahora dicen que está más tranquilo, pero en aquel tiempo, quien se oponía o se quejaba se lo llevaban al sector de las pilas. Ahí terminaban, lo mataban pues, ya no regresaban. Y no tenía que hacer como que no miraba nada, como que no escuchaba nada. Los reos de confianza, promotores, tenían poder. Quitaban las cosas que le llegaban a uno, el dinero, o movían el trueque interno para ganancia de ellos. Ellos se apropiaban de las pertenencias de uno. Yo estuve meses en esa celda y ahí había bichitos que tenían 2 años de haber estado ahí. Los habían agarrado ahí y ahí quedaron. Acuérdense con eso, día a día. ¿Quién sabe cómo salen estando afuera? En realidad adentro las víctimas se miraban normal, pero en realidad solo ellos sabían cómo se sentían. Los custodios ni se metían. Cuando usted sale al conteo en la mañana, tiene que ir con la cabeza agachada, si no de una le cae un golpe. Dicen que un muchacho a la hora del conteo en la mañana, el suelo estaba mojado y se deslizó, y cuando se enderezó le cayó un golpe en la cabeza y se la reventaron. No lo pudieron ocultar los custodios, al punto que llegó el director y preguntó lo que había pasado. El custodio amenazó al reo de que si decía lo que había pasado lo iba a matar, pero como en la cámara se había visto lo que había pasado, le sacaron la verdad al chero. Pero quedó solo en una amonestación para el custodio. A otra gente la amarraban en la cancha cuando le señalaban una falta grave, sin desayuno, sin almuerzo, bajo el sol. Ahí los tenían todo el día, amarrados en la cancha, o los hacían caminar alrededor de la cancha, acurrucados o haciendo zapitos. Esto era bajar las gradas acurrucados y les hacían dar vueltas en la cancha. A otros los tiraban en la cancha con el vapor caliente, los tiraban panza abajo. Un día en la noche sacaron como a 15 o 20. Se había escuchado como un pleito arriba y los metieron en un cuarto que le decían la cueva. Los cerraron y de seguro que a golpearlos, pues. A mí nunca me golpearon. Sí recibí ofensas de los custodios. Uno se adapta, aprende a sobrevivir en el tiempo que está dentro. Cuando me movieron a otro penal, en la otra celda había ancianos, lisiados, enfermos crónicos. En ese segundo penal, lo peor fue aguantar una ola de calor que dicen que hubo en todo el país. Había días que la gente se desmayaba, se moría por el calor. De la celda donde yo estaba nos sacaron como 150 y nos tenían en la cancha como unas 3 horas para que el vapor bajara. Hubo un día que sacaron como 30 tirados en el suelo así desmayados. Venían de las celdas de arriba. Allá era peor porque el vapor subía, pero como no salía, agarraba para adentro de la celda. Esos días fueron horribles. Todo eso se aguantaba en silencio. Nadie se quejaba, todo en silencio. El único rato que se sentía alivio de calor era entre la medianoche y las 6 de la mañana. Todo el mundo se quedaba quieto y solo así bajaba el calor. Era el único rato con alivio. O cuando uno se bañaba en la mañana y en la noche. De las 10 de la mañana a las 10 de la noche era cruel el calor. Era un vapor horrible, todo el día sudando, sin comer bien, sin tomar agua buena, porque tomábamos agua de la pila, por eso la gente no resiste.
Y la gente que está muriendo es la gente del régimen. Uno nunca ha pasado por situaciones de andar huyendo, pero el pandillero sí. Posiblemente está acostumbrado. El que era pandillero, tranquilo. Ahí vamos a morir, decían. La otra gente no. Empresarios, gente emprendedora, ancianos. Esa gente ahí quedaron. Ahí han quedado. En esa época a mí me dio una tos de alergia. Una tos por el calor. Yo me iba a los baños para agarrar aire de una pequeña ventanita que había ahí. Tenía otra alergia en la piel y nada. Esa fecha fue muy dura porque hubo gente que murió. Ellos decían que de enfermedad, pero no, eso era desnutrición o deshidratación por el calor. Y no había ayuda. La clínica, eso es una farsa. A ese punto la gente llegaba convulsionando por el calor aquí. Y los doctores lo único que hacían era tocar el pulso. Nada de que ordenaran hacer exámenes ni nada mientras la gente muriéndose. A mí después me movieron a otro sector, donde estuve en aislamiento. Ahí estaba más tranquilo, en una celda más pequeña. Ahí lo llevaban a uno para que se recupere, para que cuando saliéramos no nos vieran todos jodidos. Tenía mi propio catre, pero ahí fue donde más me afectó el encierro. Por mis problemas de salud, no puedo dormir todo el tiempo en una sola posición, solamente de lado. Ponía una sábana y me dormía. La salida fue peor. Era un juego mental. Cuando salimos comenzaron a cuestionarnos. Se pasan como 5 revisiones para salir. Te desnudan, te pasan a un escáner, te toman fotos y te van diciendo vos sos esto, vos sos esto. Y yo negaba todo. Lo justo sería que te dieran tu carta de libertad y andate. Pero no, es un juego mental. El último custodio me dijo, de mí depende que vos salgas de aquí. Ah, vaya, le dije, si tu palabra es más que la palabra de un juez no puedo hacer nada. Y me sacaba todo de nuevo de lo que me acusaban. Y yo negaba todo de nuevo. Yo no soy nada de lo que ahí dicen, le respondí. Y de repente me dijo, la cagaste, vos no vas a salir de aquí. Y sacó una página y me mencionó el apodo que ellos mismos me habían puesto. Y yo les dije que se hubieran esforzado un poco con el apodo, ya que tenía relación a mi aspecto físico. Me dijo que me iba a firmar de nuevo, para quedar detenido de nuevo. Y uno sin saber no deja de tener temor. Y ya hasta el final nos dijeron, no, ustedes van para afuera. Todo era un juego mental. Luego me decían que no me iba a poder ir porque no tenía ropa para salir del penal y no podía salir con la ropa blanca de los reos. Ya no te fuiste, me decían. Si no conseguís ropa no te podemos dejar ir, me decían. Por suerte me consiguieron un gran pants, unos grandes zapatos, pero salí. En la noche llegué a la casa. En esa semana salimos como unos 40 de un solo. Cuando salí me ingresaron en el hospital, ya que mi condición de salud había empeorado aún más. Por suerte ya había salido del penal, porque si me hubiera agarrado adentro no hubiera aguantado, porque necesitaba atención médica especial. Estuve ingresado varios días en el hospital, no hubiera aguantado. Yo salí y tenía taquicardia, problemas gástricos porque no comía bien, principios de diabetes. Una doctora me dijo que todo eso fue por todo el estrés de lo que viví dentro del penal. Ahora yo quisiera que así como me acusaron y me hicieron pasar por todo eso, que limpien mi imagen, que limpien mi nombre. Todavía hay páginas donde aparece que soy palabrero, pandillero, y yo no soy nada de eso. De hecho, en mi acusación ni siquiera dice que yo sea homeboy, gatillero, extorsionador. Mi acusación dice que como en mi colonia había pandillas, había una fuerte posibilidad de que yo fuera cómplice de pandillas. ¿A dónde está la acusación? ¿Eso cree usted que sea una acusación? Pero me han manchado con una mentira y eso a uno le afecta, pues. A mí todavía me toca ir a firmar y estoy consciente de que de repente me puedo topar con un policía arbitrario y me va a querer fregar. Y eso me da temor porque yo no quiero regresar a ese lugar. Porque uno ya sabe cómo pasan las cosas ahí. Ahora cargo con todos mis documentos porque hay quienes dicen que se los están llevando justo después de firmar. Ojalá no me pase, ojalá ya no me pase.